El sonido constante de latidos y el susurro provocan más escalofríos que las dos enormes e imponentes manos que sobresalen de entre las ruinas de Peciclo. Curiosidad, temor, miedo es lo que provoca a las personas aunque se encuentre completamente alejada del poblado más cercano. Solo saben por la historia que se ha contado de generación en generación durante 100 años. Tardó años, años, más de los requeridos en ser construido. Por alguna razón desconocida, después de los días 13 que caían en viernes, los trabajadores eran reemplazados y con el tiempo era más complicado conseguir para los dueños quien se encargara de terminarlo, aún con la generosa paga que ofrecían. No entendían los motivos del abandono de los trabajadores, no hacían ningún comentario y solo recibían su justa paga por los avances que habían aportado a la construcción. Para los dueños que lo iniciaron en 1810, no hubo tiempo de haber finalizado lo que construían. Pasaron 113 años para que sus herederos lo hicieran. 13 semanas después de eso, 13 semanas después de su llegada en 1923, una persona curiosa de saber qué era lo que se había construido fue. Se acercó a la reja. Al ver lo que resguardaba, se adentró. Estaba confundido. Por los años que habían tardado, pensaba encontrar una construcción majestuosa. Y aunque lo era, no era lo que esperaba. Esperaba una lujosa mansión, no un extraño puente sin sentido con dos enormes manos sobresaliendo de la tierra que parecía haber sido construido con las ruinas de la misma. Mientras decepcionado lo observaba, escuchó el sonido constante de latidos acompañados de un susurro. De inmediato, corrió atravesando la reja y se alejó rápidamente del lugar. Comenzó a contar a los pobladores lo sucedido, cuando se dio cuenta que no recordaba la llegada de ningún heredero, ni quién o quiénes eran de hecho. Ningún poblador lo hacía. Era como si nunca los hubieran conocido. Era como si nunca nadie los hubiera visto. Pero sí recordaba el puente con las manos, el constante sonido de los latidos y el susurro que decía Peciclo. Su curiosidad se había convertido en temor y el temor en miedo. Curiosidad, temor, miedo es lo que provoca a las personas aunque se encuentre completamente alejada del poblado más cercano. Lo único que saben es por la historia que se ha contado de generación en generación durante 100 años. Desconocen el misterio que encierran las ruinas de Peciclo. Y aún así, cada 13 que corresponde a un viernes es visitada. Sabía que era diferente. Sus poderes no se comparaban a los de ningún otro. Todos debían crear su nombre basados en la especie a la que pertenecían. Era lo más importante. Después de hacerlo, si su nombre no era mencionado, era olvidado. Y si era olvidado, eran vulnerables a la maldición de su propia especie. Y era la peor, al conocer sus propias debilidades. Sin embargo, el que ninguno mencionara su nombre parecía no afectarlo a él. Y por eso todos le temían al nombrado Peciclo. 13 noches después de haber creado su nombre, Peciclo fue engañado por los de su propia especie para liberarse definitivamente de él, de aquel que provocaba un desequilibrio en su especie con su existencia. La inocencia de Peciclo era tal que ingenuamente creyó celebrarían su integración al clan y dejaría de ser solitario. En 3 escasos segundos, la maldición de su propia especie, la maldición Cíclope Corazón de Ceniza, fue lanzada. Los relámpagos en su dorso lo hicieron caer al piso, provocando un enorme hueco en la densa tierra. Su ojo estaba cerrado y su piel había cambiado de textura. Los cíclopes satisfechos celebraron mientras abandonaban el lugar, para nunca más regresar, para olvidar
que aquel de sus iguales que era diferente y provocaba temor había dejado de existir. Solitario, abandonado, dentro del enorme hueco que formó al caer, con el tiempo la naturaleza hizo lo suyo, sellando el hueco, haciendo lucir un hermoso paisaje, hasta que siglos después, el terreno, el enorme terreno sin fin donde él yacía, fue reclamado y de inmediato comenzó la construcción, una lujosa y majestuosa mansión. Los trabajadores escuchaban un sonido extraño, uno que no entendían aun cuando lo conocían acompañado de un susurro. Pero el 13, que caía en viernes, los crujidos intensos bajo tierra provocaban curiosidad, temor, miedo. Un miedo que provocaba no querer regresar, no querer saber qué se escondía bajo la tierra. Así sucedió una y otra vez durante 113 años, hasta que la mansión fue terminada. La noche en que los herederos, después de presentarse, dejaron el poblado, al llegar a la mansión estaba completamente en ruinas. En su lugar había un extraño puente sin sentido, con dos enormes manos sobresaliendo de la tierra, que parecía haber sido formado con las ruinas de la misma. Se escuchaba el sonido constante de latidos acompañados de un susurro. Sin dudar, sin saberlo, mencionaron su nombre. En el centro, bajo el puente, un ojo apareció. Intrigados se acercaron y lo traspasaron para pertenecer a él. Lo que los cíclopes no sabían era que Peciclo mencionaba su nombre todo el tiempo para no olvidarlo. Cuando la maldición Cíclope Corazón de Ceniza fue lanzada, los relámpagos en su dorso que debían provocar su corazón solo le provocaron un profundo sueño, un sueño tan profundo que duró siglos. Peciclo sí era diferente a los demás cíclopes. Desde que comenzó su existencia, sabía que su corazón no permanecía en el dorso como los demás. Su corazón estaba en su ojo. Se dio cuenta que cuando los humanos estaban cerca de él, se volvía más y más fuerte. En su dorso, los golpes de los relámpagos de la maldición habían formado grietas profundas. No quería hacer daño a ningún humano a pesar de su naturaleza, pero los necesitaba para tener fortaleza y no ser solitario. Con sus poderes, entendió cómo funcionaba su mente. Debía hacerle saber que existía, pero los relámpagos no solo le provocaron un sueño profundo. Su piel había transformado su textura. Intentó salir utilizando la fuerza de sus manos, pero no fue suficiente. Al estar en la superficie, lejos de la tierra, volvió a cambiar su textura. Ese era su lugar, oculto, ahí debía permanecer. Cuando despertó, los crujidos eran por estarse acomodando bajo tierra. No entendía lo que era una construcción y mucho menos una mansión, que al intentar salir de la tierra, destruyó. Con las ruinas, utilizando su poder, creó el puente que lo protegería y lo ocultaría. El 13 del quinto día sería cuando se mostraría, y al mencionar su nombre, Peciclo, el trato queda sellado al caminar en las grietas de su dorso, donde permanecerán en ese laberinto vertical lleno de pasadizos sin salida. Entendió cómo hacerlos llegar a él y, en la memoria de aquellos que los vieron o conocieron, hacerlos desaparecer. Curiosidad, temor, miedo es lo que provoca a las personas. Desconocen el misterio que encierran las ruinas de Peciclo. Y aún así, cada 13 que corresponde a un viernes es visitada y alguien olvidado.